Ella era solo una señora de la limpieza. Eso es lo que dijo todo el mundo. Eso es lo que él creído, hasta el día que leyó 6 lenguas muertas en voz alta. Y puso su mundo patas arriba. Y cuando terminó, este multimillonario ya no se reía. Esta es la historia real de cómo una mujer, vista por todos como invisible, puso de rodillas a un hombre ebrio de poder. No con ira, pero con algo mucho más peligroso. Sabiduría. Chincheta, antes de empezar, deja un comentario. ¿Alguna vez has subestimado a alguien y te han demostrado que estabas equivocado? O quizás fuiste tú a quien no vieron. Hasta que fue demasiado tarde. Lo llamaron el rey del piso 47. Eduardo Santillán. Magnate inmobiliario. Hecho a sí mismo. Despiadado. Tenía más dinero del que podía gastar. Más edificios de los que podía recordar y un ego tan inflado que creía que todos los demás existían para estar por debajo de él. Pero escondido en un rincón de su pulida oficina. Durante 15 años, era una mujer con un secreto. Y cuando lanzó un cruel desafío de traducción, para humillar a los mejores lingüistas del mundo, ella dio un paso adelante. Y el juego terminó antes de empezar. Lo que ella reveló no solo le hizo ganar fortuna. Destrozó todo lo que creía saber sobre el valor, el estatus, y lo que significa liderar verdaderamente. Desde el piso 47, Eduardo podía verlo todo. La gente parecía hormigas. Los coches se movían como células sanguíneas por las venas de la ciudad. Y en su sillón de cuero italiano, uno que costaba más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año, observaba el mundo. Convencido de que le pertenecía. Tenía 45 años. Un multimillonario. Su imperio se extendía hasta el horizonte. Pero lo que más disfrutaba Eduardo, estaba rompiendo a la gente. Él no solo quería ganar. Quería que supieras que habías perdido. Y hoy estaba de un humor particularmente cruel. Sobre su escritorio había un documento antiguo, amarillento, quebradizo y lleno de escrituras misteriosas. Árabe, sánscrito, chino clásico, dialectos extintos que ya no se hablan. Lo había heredado como parte de un patrimonio familiar y no le importaba lo que significara. Pero vio una oportunidad. Un espectáculo público. Un juego cruel. Lanzó un desafío a los lingüistas más respetados de la ciudad. Traduce esto. Gana toda mi fortuna. Los medios de comunicación inundaron el lugar. El mundo académico bulía. Y la verdad es que Eduardo no creía que nadie ganaría. Esperaba que fracasaran. ¿Porque ver mentes brillantes colapsar bajo presión? Con acento agudo era su tipo de entretenimiento. Su secretaria entró. Señor, los traductores han llegado. La sonrisa de Eduardo se curvó como humo. Déjenlos entrar, dijo, ya saboreando el espectáculo. Cerebro y en las sombras de esa misma oficina. Estaba Rosa Mendoza, fregona en mano, cabizbaja, silenciosa. Lo que Eduardo no sabía. Lo que nadie en esa habitación sabían, fue que la mente más peligrosa no era la que llevaba un traje a medida. Era la mujer que no había mirado ni una sola vez en 15 años. Y cuando finalmente habló, cada lenguaje, cada suposición, cada mentira sobre la que había construido su poder, comenzaría a desmoronarse. Eduardo Santillán se sentaba tras su escritorio de obsidiana como si estuviera encaramado en un trono de marfil. Desde su oficina en el piso 47, observaba el pulso de la ciudad. Taxis zigzagueando como glóbulos. Multitudes escabulléndose como hormigas. Para él, cada vida abajo era un accesorio. Tan real como las estatuas de mármol que cubrían sus paredes. Había construido un imperio de cristal y acero. Pero era su ansia de poder lo que realmente lo definía. A la luz matutina, brillante como un espejo, su reflejo era impecable. Traje a medida. Gemelos pulcros, una media sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero en su interior, Eduardo sentía un hambre familiar. La sed de espectáculo. Anhelaba el momento en que alguien se derrumbara ante su mirada.
Implorara clemencia ante el mundo. Y él se riera a carcajadas. Fría, triunfante. Hacía una semana. Había descubierto el manuscrito amarillento escondido entre libros de contabilidad polvorientos en la caja fuerte de su abuelo. Escrituras antiguas danzaban sobre páginas frágiles. Florituras árabes. Glifos sánscritos. Caracteres chinos tallados por manos muertas hacía tiempo. Nadie traducirá esto jamás, reflexionó, con su voz resonando en el vacío lujo de la habitación. Entonces, un plan surgió de los rincones más oscuros de su orgullo. Un desafío a los mejores lingüistas de la ciudad. Humillación pública a cambio de una fortuna tan inmensa que haría llorar a los dioses. Hoy era día de función. 5 de las mentes más brillantes, especialistas, profesores, políglotas, estaban en su antesala, con los hombros tensos y la mirada llena de esperanza y miedo. Creían en el lenguaje, él creía en descifrarlo. Déjenlos entrar, dijo con voz suave como la seda negra. Y desfilaron ante su puerta, cada uno con la esperanza de que el genio venciera la crueldad. En ese instante antes de que se levantara el telón, Eduardo cerró los ojos y aspiró la ansiedad. Recordó la primera vez que se sintió verdaderamente poderoso. En una sala de juntas en Chicago. Un director ejecutivo rival reducido a balbucear disculpas. Había bebido champán mientras el imperio del hombre temblaba. El poder le sabía dulce en la lengua. Pero mientras se preparaba para disfrutar del fracaso de estos eruditos, una sombra se cernía sobre su conciencia. Un recuerdo. De cuando era joven y anhelaba. Antes de que la arrogancia se convirtiera en crueldad. Entonces, la palabra amable de un mentor había avivado su ambición. Ahora. Solo quedaba el desprecio. Abrió los ojos. Los traductores entraron en fila. Pálidos pero decididos. Se aclaró la garganta. Caballeros, damas, bienvenidos a la mayor prueba de sus carreras. Si fracasan, pagarán caro por hacerme perder el tiempo. Si triunfan, heredarán todo lo que tengo. La risa recorrió la sala. Su risa. Afilada como una cuchilla. Sus sonrisas vacilantes flaquearon bajo su filo. Al señalar el antiguo texto, Eduardo sintió esa familiar oleada de triunfo. Nada quedaría en pie, salvo su ego. Sin embargo, justo al otro lado de esa puerta, alguien muy diferente esperaba en silencio. Una mujer a la que había ignorado durante 15 años. Con la fregona en la mano y la mirada baja. Nunca habría imaginado que ella poseía un poder que estaba mucho más allá de su alcance. Y así, mientras Eduardo se preparaba para desatar su cruel espectáculo, la verdadera historia, de traición, de brillantez oculta, de un ajuste de cuentas que nunca pudo imaginar, apenas comenzaba. Rosa Mendoza había pasado 15 años recorriendo los pasillos de aquella torre de cristal como si no fuera más que polvo. Cada mañana, al amanecer, se ponía su uniforme azul marino, preparaba su destartalada lonchera y paseaba su trapeador por los imponentes vestíbulos de mármol. Sin que nadie la reconociera, su presencia tan transparente como las ventanas que limpiaba. Sin embargo, en su pecho ardía una historia diferente. En una vida pasada, había caminado entre las mentes más brillantes del mundo. Una niña prodigio que devoraba textos sánscritos a la luz de una lámpara. Una doctoranda en Salamanca cuyas conferencias llenaban auditorios. Sin embargo, una crueldad mucho más personal que la de Eduardo la había separado de ese destino. Su propio esposo. Un académico celoso. Había orquestado su caída. Había falsificado denuncias de plagio. Había difundido rumores. Había perdido ascensos. Fue una traición tan precisa, tan despiadada, que en cuestión de meses su carrera se desvaneció, dejándola apátrida en un país extranjero con una hija recién nacida y sin credenciales a su nombre. Cada pulsación de su fregona evocaba el fantasma de su antigua brillantez. Veía pasar a los académicos con trajes a medida, con un desdén apenas disimulado. Solo la señora de la limpieza. Susurraban,
Pero cada insulto solo avivaba las brasas de una llama en su corazón. Una brasa que se negaba a apagarse. Ese día, mientras los traductores entraban con paso decidido en la oficina de Eduardo, Rosa se quedó en el umbral, con el mango de la fregona temblando en las manos. Conocía cada matiz de aquella habitación. El frío umbral de mármol donde se limpiaba las huellas dactilares. El intercomunicador de latón que pulía. La silla de cuero en la que jamás se sentaría. Y sabía que el manuscrito, sus páginas frágiles, sus caracteres inescrutables, había sido su mundo. Cuando Eduardo les ofreció el antiguo documento a los lingüistas con un gesto burlón. La sala estalló en risas nerviosas. 5 voces expertas subían y bajaban mientras forcejeaban con el laberinto de la escritura. Rosa cerró los ojos y sintió que algo finalmente cambiaba. Reconocimiento. Un patrón en los trazos fluidos. Un eco de la caligrafía clásica de la dinastía Tang que había estudiado en su posgrado. Un destello de miedo y emoción la recorrió. Todos los recuerdos reprimidos regresaron. Seminarios nocturnos en España. Con su hija aferrada a su lado. La emoción de descifrar un dialecto medio olvidado. El amargo sabor de la pérdida al perder esos logros. En ese momento desgarrador, Rosa comprendió que el desafío nunca fue dinero ni piedad, sino recuperar la voz que se había visto obligada a silenciar, invocando una calma que creía enterrada hacía tiempo. Rosa dio un paso adelante. Los traductores se pusieron rígidos. La sonrisa burlona de Eduardo flaqueó. Apoyó las yemas de los dedos temblorosos sobre la página amarillenta e inhaló, sacando fuerzas de cada doloroso capítulo de su vida. Y entonces, con una claridad que atravesó el silencio, empezó a hablar, no con una humilde disculpa, sino con el tono puro y resonante de clásicos del mandarín. Cada sílaba una declaración de supervivencia. Cada inflexión un reproche a 15 años de borrado. La sala se congeló. La risa de Eduardo murió en sus labios. Y mientras la voz de Rosa, antes oculta, resonaba por la oficina, ya no era la mujer del trapeador. Era la tormenta que él nunca vio venir. Cuando la voz de Rosa Mendoza se apagó, un silencio eléctrico se apoderó de la sala. La confianza petulante de Eduardo Santillán desapareció de su rostro, reemplazada por la incredulidad. Había esperado humillación, en cambio, se enfrentó a una revelación. En esa quietud atónita, una verdad ignorada durante demasiado tiempo resquebrajó la endurecida fachada de su mundo. Desde sus primeras palabras triunfantes en clásicos del mandarín, Rosa se había desenvuelto con fluidez en árabe. Luego sánscrito, hebreo, persa y latín, cada idioma, un testimonio vivo de su brillantez oculta. Los académicos que antes ostentaban sus títulos ahora temblaban, fantasmas de su propia incompetencia. Sin embargo, la conmoción de Eduardo fue más allá del orgullo herido. Atravesó la esencia de su identidad. La creencia de que el dinero equivalía al poder. Que los títulos garantizaban la superioridad. En los breves segundos previos a empezar, Rosa había llevado su dolor como una armadura. Recordó el dolor de la traición de su marido, colegas mentirosos. Un escándalo inventado, el día en que su oferta de titularidad desapareció sin explicación. Sola y desamparada en un país extranjero. Había cambiado las aulas por carritos de lavandería, convencida de que el mundo nunca volvería a escuchar su voz. Pero escuchar sus palabras fluir con una precisión cristalina reavivó cada rescoldo del pasado. Con cada frase, recuperaba capítulos de su vida robados por los celos y el miedo. Sintió una vez más la pequeña mano de su hija, guiándola en sus sesiones de estudio nocturnas, haciéndole eco a sus preguntas en un inglés mal escrito y un árabe perfecto. Sintió el jadeo colectivo de incontables noches garabateando transliteraciones en los márgenes. Prueba de que el conocimiento se negaba a ser enterrado. Mientras Rosa leía las últimas líneas del manuscrito, su pulso latía con catarsis y tristeza. A su alrededor, los traductores intercambiaron miradas reverenciales.
Los ojos del profesor Chen se llenaron de lágrimas. La respiración de Hassan al-Rashid se aceleró. Y Eduardo ya no podía disimular su turbación. Su mundo de mármol pulido y arte curado se sintió repentinamente vacío. Había construido su reino sobre la base del desprecio y el desdén, sin percatarse de que la verdadera corona se encontraba invisible, a sus pies, clamando por reconocimiento. En ese momento, cada insulto que había proferido, cada vida que había pisoteado en su afán de dominación, resonó en él con dolorosa claridad. Las paredes de su oficina, antaño una fortaleza de ego, se sentían como una jaula que se cerraba sobre él. Rosa dobló el manuscrito con cuidado, como si cerrara una puerta a 15 años de invisibilidad. Se enderezó, no con una tímida disculpa, sino con la serena dignidad de quien ha soportado el peso de la eliminación y ha sobrevivido. Señor, dijo con voz firme a pesar de la tormenta en su interior. He hecho lo que usted creía imposible. A Eduardo se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca. Pero no surgió ninguna réplica burlona. Solo una pregunta cruda y tácita. ¿Quién era esta mujer que nunca vi? Y así, el primer hachazo atravesó sus ilusiones. Pero el golpe más profundo estaba por llegar. La historia de traición y renacimiento que yacía bajo su dominio de los idiomas. El manuscrito cayó sobre el escritorio de Eduardo Santillán como un guante lanzado. Rosa Mendoza se alzaba en el centro de su mundo dorado, ya no como la silenciosa limpiadora, sino como una fuerza de furia justificada. Bajo la fría luz de su araña de cristal, respiró hondo y desató cada palabra que había retenido durante tanto tiempo. 15 años. Comenzó en voz baja pero innegable. He fregado estos suelos mientras tú le quitabas la dignidad a cada alma que considerabas inferior. Cada sílaba resonaba con la precisión de una cuchilla. El corazón de Eduardo latía con fuerza. Un pulso de terror desconocido. Ella vio el más leve temblor en su mandíbula. La tensión en sus hombros. A lo largo de los años, había observado su crueldad desde la sombra. La secretaria conmovida hasta las lágrimas por un insulto despreocupado. La asistente cuyas manos temblaban mientras Eduardo se burlaba de su acento. El conserje disparado por capricho. Ella también había soportado esos golpes. En risas que resonaban en los pasillos de mármol. En susurros tras puertas cerradas. En cada frase, Rosa desvelaba capas de su arrogancia. Dijiste que el lenguaje era tu instrumento de poder. Pero solo lo has usado para menospreciar. Aislar, destruir. Sus ojos, brillantes de indignación, se clavaron en los de él. Pero el lenguaje también es tu perdición esta noche. Los recuerdos invadieron la mente de Eduardo. Burlas en la sala de juntas disfrazadas de bromas. Las expresiones de angustia de los empleados al huir de su presencia. El triunfo vacío que una vez le supo a veneno. Se creía invencible. Ahora, cada risa que soltaba parecía una confesión. La voz de Rosa se alzó, cargando con el peso de cada sacrificio que había hecho. Me gradué con la mejor nota de mi clase. Di clases en Salamanca. Traduje textos que ahora se encuentran en las bibliotecas más prestigiosas del mundo. Solo para despertar una mañana con solo una escoba en la mano. Sus nudillos se apretaron contra el borde del escritorio. Me borraron. Hasta esta noche. Dejó esa palabra en el aire. Borrada. 15 años de miedo. De esconderse mientras su mente gritaba para ser escuchada. El dolor y la indignación se fundieron en una determinación de acero. Y ahora su determinación era más afilada que cualquier espada en la vasta colección de Eduardo. A su alrededor, los traductores temblaban entre el asombro y la vergüenza. Incluso el profesor Chen, quien alguna vez dudó de la silenciosa presencia de Rosa, susurró: ¿Dices la verdad? El sudor perlaba las sienes de Eduardo mientras el mundo que había construido de desprecio y capital se desmoronaba. Comprendió que, mientras acumulaba riqueza, había matado de hambre a su propia humanidad.
Las últimas palabras de Rosa fueron como un veredicto. Tu imperio se sostiene sobre las espaldas de gente rota. Esta noche, se derrumba ante la conciencia. Ella retrocedió. El eco de su condena aún resonaba en las paredes de mármol. En ese silencio, Eduardo vio su reflejo en la superficie pulida del escritorio. Un hombre desenmascarado. Deshecho. Y cuando Rosa cruzó los brazos y un nuevo poder irradió de su postura. Él comprendió. No solo había perdido el control de un desafío. Había perdido el control de sí mismo. Rosa Mendoza se encontraba ante el opulento escritorio de Eduardo Santillán. Con el peso de 15 años de silencio finalmente roto. Él la había visto blandir palabras más afiladas que cualquier espada. Y ahora, tras la aturdida experiencia, era un hombre despojado de toda pretensión. Con manos firmes, Rosa metió la mano en el bolsillo del pecho de su uniforme y sacó el contrato que Eduardo había redactado. $500 millones a quien descifre el texto. Su pulso latía con fuerza mientras ponía la pluma sobre el papel y firmaba con su nombre. En ese momento, la sala contuvo la respiración. La suma era incomprensible, transformadora. Algunos habrían huido a islas privadas. Otros se habrían esfumado tras bóvedas de oro. Pero no Rosa Mendoza. Mientras Eduardo asimilaba la enormidad de su promesa. Ella cerró los ojos y vio el rostro de su hija. Antes una niña asustada en un pequeño estudio. Ahora una joven cardióloga segura de sí misma que salvaba vidas infantiles. De repente, el dinero ya no era cuestión de poder. Era cuestión de redención. Primero, dirigió 200 millones en un fondo de becas para los trabajadores de servicios que anhelaban regresar a la universidad. Se programaron visitas al campus y se contrataron asesores. Rosa imaginó a los conserjes en las aulas, al personal de la cafetería luciendo sus birretes de graduación. Una humanidad recuperada. A continuación, destinó 100 millones para establecer un programa de restauración de credenciales para los inmigrantes. Recordó su propia lucha. Títulos universitarios acumulando polvo en el extranjero. Esperanza erosionada por el papeleo y los prejuicios. Ahora contrataba lingüistas y abogados para traducir diplomas. Para devolverles los títulos y la autoestima a quienes se veían obligados a vivir en la sombra. La Final 200 millones sembró el proyecto Voces Invisibles. Un archivo multimedia que captura historias de académicos, artistas y profesionales marginados por las circunstancias. Imaginó bibliotecas universitarias y exposiciones públicas donde los visitantes aprenderían que el genio no tiene una sola dirección. Mientras Rosa explicaba estos planes, Eduardo sintió una extraña calidez en el pecho. La culpa se mezclaba con el asombro. Recordó la hueca emoción de humillar a los empleados. Las noches solitarias en áticos donde solo los espejos reflejaban sus triunfos. Ahora, por primera vez, su riqueza parecía tener un propósito. En los días siguientes, Eduardo se deshizo de su arrogancia. Dejó a un lado sus trajes a medida por zapatos desgastados por el suelo de la fábrica. Recorrió los pasillos, escuchando, disculpándose, aprendiendo. En el taller, agradeció a un mecánico por su nombre. En la cocina, se sentó a una mesa plegable para compartir café y conversar con los cocineros a los que antes había ignorado. Sin embargo, la transformación genera resistencia. Los miembros de la junta directiva se quejaron de la revocación de las estructuras de bonificaciones. Los ejecutivos murmuraban que Eduardo había perdido su ventaja. Pero cada vez que surgía la duda, la determinación de Rosa lo iluminaba. Vio vidas reavivar. Un extraductor que ahora asesora a refugiados. Una guardia de seguridad que cursa su licenciatura. Una archivista cuyas conmovedoras memorias fueron la base del archivo de Voces Invisibles. A través de todo esto, Eduardo descubrió una profunda paradoja. Entregar poder era ganarlo de nuevo. Poder para sanar. Para elevar, para unir, y así, cumplida la promesa del manuscrito.
Comenzó un nuevo capítulo, no de rivalidad y venganza, sino de colaboración y compasión. Las luces del auditorio se atenuaron cuando Eduardo Santillán subió al escenario. Ya no era el coloso solitario del piso 47, sino un hombre rehecho por la valentía y la compasión. A su lado estaba Rosa Mendoza, con su porte majestuoso e inquebrantable, la personificación misma de la promesa que había forjado. Se hizo el silencio mientras Eduardo observaba los rostros que tenía delante. Miembros de la junta directiva aún recelosos. Gerentes cuya lealtad había flaqueado y cientos de empleados que antes se habían ocultado de su mirada. Se le encogió el pecho al recordar cada humillación que había infligido. Pero ahora, junto a Rosa, cargaba con una carga diferente. La responsabilidad de liderar con humanidad. Se aclaró la garganta. Esta noche, comenzó con voz resonante. Hablamos un nuevo idioma, no el idioma de la dominación, del miedo ni del lucro a cualquier precio, sino el idioma del respeto, la oportunidad y el propósito compartido. Una oleada de emoción recorrió a la multitud. Durante mucho tiempo, el liderazgo había sido sinónimo de mando. Ahora, parecía una conversación. Rosa dio un paso al frente. Hemos aprendido, dijo en voz baja, que la verdadera autoridad no nace de títulos ni riqueza, sino de impulsar a los demás, de escuchar cuando se silencian las voces y de crear espacios donde cada mente cuenta. Eduardo sintió que la gratitud lo invadía, una gratitud mezclada con remordimiento. Pensó en los estudiantes temblorosos, los conserjes abatidos, los gritos silenciosos en los pasillos vacíos. Todos le habían enseñado una lección que jamás habría aprendido en ninguna sala de juntas. Detrás de ellos, una pantalla mostraba los primeros proyectos de la Fundación Santillán Mendoza. Becarios radiantes con toga y birrete. Profesionales inmigrantes recuperando sus credenciales y una galería llena de historias de voces invisibles. Cada retrato susurraba vidas rescatadas del olvido. En el último trimestre de la revisión anual de la empresa, las ganancias se dispararon un 22%, prueba de que la empatía y la excelencia no tienen por qué ser rivales. Sin embargo, a medida que aumentaban los aplausos, Eduardo supo que la verdadera victoria residía más allá de las cifras. Residía en la tranquila confianza de un joven mecánico que ahora aspiraba a la ingeniería, en el veterano bibliotecario cuyas memorias rescatadas ahora inspiraban a miles. Se volvió hacia Rosa. Gracias por enseñarme a ver, dijo con ojos brillantes, a liderar, no desde una posición elevada, sino estando al lado. La sonrisa de Rosa era a la vez triunfante y tierna. En ese momento, forjaron una alianza inquebrantable. Una nueva generación de liderazgo arraigada en la dignidad y la posibilidad. Más allá del brillo de la gala, el viaje continuó. Reformas en la junta directiva, trabajo comunitario y la promesa de escuchar cada vez que un susurro amenazara con ser olvidado. Para Eduardo y Rosa, la historia ya no trataba de imperios construidos sobre la exclusión, sino de futuros construidos por la inclusión. Y así, con los corazones alineados y el propósito renovado, abrieron la puerta al mañana, donde cada voz encuentra su eco y donde el lenguaje del liderazgo habla con amabilidad, convicción y esperanza. Gracias por ver. Comparte tu historia. ¿Alguna vez la empatía transformó tu mundo? Deja un comentario abajo.